Bien, bueno, lo primero que quería decirles a ustedes es que en fin, la composición de este panel, de esta mesa, a las personas que participan en el debate, yo creo que es muy adecuada para el asunto que debe debatirse. Vosotros, los organizadores y anfitriones, queréis que sea un debate tecnológico, pero no puede ser del todo un debate tecnológico. Tratándose del tema de la desinformación. Estamos hablando de personas, de colectividades. Estamos hablando de información, estamos hablando no estamos hablando estrictamente de infraestructuras y de servicios, aunque todo se intermezcla. Y tenemos un historiador, tenemos a un militar, además segundo jefe de ciberseguridad del CCN, perdón. Tenemos un periodista, Ignacio, tenemos a un informático que es CISO, y tenemos a bueno, eres economista, empresarial, eres jurista también, en fin, tienes una extensa... Y creo que entre todos, bueno, pues pueden dar una visión muy completa de este fenómeno que yo creo que es uno de los más importantes al que nos enfrentamos en esta era digital que se nos abre y a la que todavía yo creo que no nos hemos adaptado y no tenemos, digamos, el cargamento cognitivo necesario, digo globalmente, no las personas entendidas, para poder hacer frente a todas sus deformaciones, sus excesos, etcétera, etcétera. Pero aprovechando que hay un CISO, no sé si hay otros CISOs en la sala, yo iba a preguntarte una cosa, Pablo, porque ya sabes que me gusta soltar morcillas. Vamos allá. ¿Cuándo narices va a salir el Real Decreto de desarrollo del Real Decreto de Ley de transposición de la NIS, hombre? ¿Que cuándo va a salir? Pues esperemos que salga en breve. O sea, al final esto viene marcado mucho por las situaciones políticas, ¿no? Pero es verdad que el desarrollo hace falta, el Real Decreto salió en su momento y es una manera al final de materializar, de aterrizar pues una gobernanza, unos procedimientos, un camino a seguir que yo creo que es fundamental, sobre todo en el momento en que nos encontramos ahora. Tiempo, en breve. Estamos ya con los últimos comentarios. O sea que estáis en fase de comentarios. ¿En qué parte? Vamos a dejarlo, que me pierdo. No, en la parte de las Secretarías Generales Técnicas, donde se pasa para comentarios y una vez se analizan todos los comentarios ya sale el borrador definitivo para el Consejo de Ministros. Bueno, muchas gracias por tu sinceridad y perdona por el inciso. Vamos a ver, te hago la primera pregunta. ¿Y qué tiene que ver esto de la ciberseguridad con la desinformación? Pues es muy sencillo y te lo comento muy rápidamente. Porque al final con la desinformación lo que estás explotando es una vulnerabilidad. En el mundo tecnológico, en el mundo TIC lo tenemos claro, ¿no? Tienes un bug, tienes un problema que tienes que parchear. En el mundo físico, o sea, en lo que es en la parte social, también hay vulnerabilidades que se explotan y que tú tienes que analizar, monitorizar, vigilar, intentar mitigar. Entonces, lo que es el paralelismo existe, porque aplicamos los mismos métodos, los mismos procedimientos. Es decir, en el caso de la desinformación, lo que se está explotando, o se intenta, explotando la vulnerabilidad que tienen las personas. ¿En qué? En confiar en un medio, en un conocido, en una línea editorial, en una forma de pensar. El dejar la capacidad de juicio que tenemos todos, ¿no? De decir, discernir lo bueno de lo malo, al final nos intoxicamos nosotros mismos con lo que queremos oír. Entonces, eso al final es una vulnerabilidad que se explota en un momento dado y lo que tenemos que hacer es aplicar los mismos procedimientos que en ciberseguridad, analizarlo, ver el problema y parchearlo. Todo esto desde el punto de vista, ya te digo, que hay que tener en cuenta que ahora las redes sociales, que es un mundo tecnológico, lo que son altavoces de estos problemas. Y lo que tenemos que intentar es ese mundo tecnológico, que son las redes sociales, vigilarlos, monitorizarlos y saber detectar esas narrativas que al final están buscando aprovechar esa vulnerabilidad que te he dicho. O sea, al final existe una especie de paralelismo entre los dos mundos en los cuales intentamos aplicar los mismos procedimientos. Sí, pero sucede que tenemos los mismos problemas, o me da la sensación de que estamos empezando a tener los mismos problemas en la automatización de la detección, en fin, el tratamiento, la gestión de la desinformación, donde el fenómeno de desinformación, tal como actualmente se empieza a manifestar. Tenemos el mismo problema que con los sistemas de ciberseguridad, que no alcanzamos el tiempo real y, por lo tanto, en el medio social y en el medio personal es difícil frenar una cosa así, claro. Por lo menos en esta fase. Por eso el problema, o sea, y eso lo hemos aprendido todos, una vez que tienes ya desencadenado lo que es
¿cómo decirte?, la desinformación en sí, o sea, la narrativa, ya pararla es muy complicado. Es decir, lo que nosotros jugamos, intentamos hacer, donde estamos trabajando es la parte de prospectiva. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es analizar el problema para adelantarte a él. Experiencias nuestras, porque lo primero que tenemos que decir, nosotros somos CCN y roles en desinformación es cero, responsabilidad cero. Pero sí que es verdad que nosotros hemos estado trabajando, nos han pedido apoyos en procesos electorales, ¿no? Procesos electorales, lo que ponen, o sea, el riesgo grave en estos apoyos que hemos hecho es que alguien ponga en tela de juicio el propio proceso, ¿no? Porque es delegitimar algo que es lo más serio que tenemos todos como ciudadanos, ¿no? Que es el poder votar, la Constitución, etcétera. Ahí, ¿qué es lo que hemos hecho? Prospectiva, es decir, adelantarte al problema. Estás monitorizando continuamente lo que está pasando, narrativas que buscan una propaganda o la difusión de un mensaje determinado para analizarlo, ver hasta qué punto puede interferir en la legitimidad. En este caso te hablo de nuestra experiencia, que son los procesos electorales. Una cosa que hemos hecho es, dices, ¿cómo? O sea, me estás preguntando es cómo tratamos el problema en el caso de un ámbito concreto. Te voy a decir cuál es nuestra experiencia, el proceso de elecciones. Nosotros lo que hemos es planificado lo que son diferentes etapas en las que hacemos una monitorización diaria de posibles narrativas. Hacemos una puesta en común, lo que son 15 días antes del día de las elecciones, una semana antes y el mismo día. E intentamos hacer una semana antes, más o menos 10 días, lo que es un informe de prospectiva, donde lo que venimos a decir es, el problema puede existir o no, y estos son los escenarios. Con lo cual, lo que hacemos ver al que tiene que tomar una decisión, el que se enfrenta al proceso en sí, que es en este caso el Ministerio del Interior, hacerle ver cuáles son los posibles escenarios y en base al análisis que hemos hecho, porque lo que yo vengo a decir aquí es que al final la desinformación se puede manejar o se debería manejar, es ponerle encima de la mesa los riesgos que puede haber relacionados con una deslegitimación del proceso y en función de eso que tome las decisiones mejores o más adecuadas, ¿no? Que puede ser si hay propaganda, contrapropaganda, si, no sé. El tema ya de la mitigación del problema es algo que ya está fuera de nuestro alcance. Pero yo sí que quiero sí trasladar, o los que estamos aquí, ¿no? Que al final la desinformación, a mí no me gusta hablar de desinformación, nosotros hablamos de desconfianza. Al final hay confianza y desconfianza en los medios. Y eso, en cierta manera, se puede analizar, se puede monitorizar, se puede vigilar y se pueden extraer conclusiones. Y con esas conclusiones hay que tomar una serie de decisiones, que a mí a lo mejor no me corresponden, pero nosotros trasladamos. Y eso es lo que hace un observatorio digital, es decir, analizar el problema, ponerlo encima de la mesa y ver hasta qué punto te puede afectar. Y en función de eso, pues el que le toque, que asuma sus responsabilidades y tome decisiones. Muchas gracias, Pablo. A ver, Ignacio, ¿cómo ve un periodista el problema de la desinformación en el ámbito digital? Bueno, en el ámbito ciberfísico, porque esto afecta a todos los ámbitos. ¿Coincides con Pablo en algunas cosas? ¿Ves otros colores? Máxime trabajando en una televisión generalista. Coincido y además yo creo que la desinformación antes, lo decía también la presentadora, está y va a seguir estando, ¿no? Y además hay que afrontarla desde el punto de vista de la confianza. Yo creo que los medios nos hemos convertido de unos años para acá también en verificadores también de esa desinformación. Y hay que combatirla de alguna manera. Y además necesitamos herramientas para hacerlo. Yo creo que también es un trabajo conjunto. Antes has hablado de las elecciones. Nosotros estamos muy pendientes todos los días, pero precisamente las elecciones incluso hemos informado de esa desinformación que está a la orden del día y que está continuamente en las redes sociales. Claro, para monitorizar eso te tienes que convertir también en detective. A la velocidad que vamos en los medios, en la que nos hemos convertido hoy en día en una sociedad que estamos continuamente mirando el reloj, ¿no? La hora, y parece que ya llegamos tarde a la información que estamos dando, verificarla es fundamental, el fact-check, el saber de dónde viene esa información, de dónde viene esa fotografía, qué proceso ha seguido, ¿no? A la hora de subirse a las redes, quién está detrás, cuál es ese perfil. Bueno, y también saber dónde uno se maneja, ¿no? ¿Qué es un medio? Porque también hemos visto, y hay multitud de plataformas que difunden multitud de noticias o pseudonoticias o desinformación que realmente juegan con titulares y que pues van buscando precisamente un daño
o crear esa nube que al final no sabes muy bien qué es lo que estás leyendo y simplemente llegar con un impacto, ¿no?, a la persona que lo lee con un titular. Y al final yo creo que es también un trabajo de todos, ¿no?, desde la parte de prevención, que es fundamental, esa resiliencia también de trabajar, ¿no?, de dónde viene, quién es el que tiene interés o está detrás, y sobre todo en qué momentos tienen lugar también esas oleadas, que las hay, de desinformación. Además, yo creo que es un principio muy interesante hablar de desinformación y no de lo que estábamos hablando durante estos años atrás, ¿no?, como Donald Trump lo puso de moda, las fake news, ¿no?, y todas las noticias falsas, para quitarle también, porque al final no es eso, sino es desinformación. Bueno, algunos dicen, bueno, hay ciertas clasificaciones, quizá Javier, tú ahí estás al tanto, ¿no? Desinformación engañosa, información falsa directamente, información parcialmente modificada, descontextualizada, en fin, hay muchas modalidades que me imagino que desde el punto de vista académico y de investigación estudiáis, ¿no? Pero vosotros en vuestra casa, ¿tenéis algún tipo de política y plan no de formación, sino de verificación concreta, específica al respecto cuando investiguéis en el medio digital cosas? Desde el grupo han nacido iniciativas muy interesantes, ¿no? Maldito Bulo, por ejemplo, están haciendo un trabajo estupendo. Ella colabora también con la Unión Europea precisamente para verificación y todos nosotros, la mayoría de los redactores y periodistas que trabajamos en todo el grupo, hemos recibido y seguimos recibiendo formación, ¿no?, de herramientas precisamente de verificación para saber lo que os decía, ¿no?, hacer también una labor un poco detective. Yo creo que estamos viendo o vamos a ir viendo cómo al final se instaura un grupo determinado de trabajo precisamente para verificar no solo los periodistas, ¿no?, dentro de las redacciones de los medios, ¿no?, de televisiones, periódicos, etcétera, para que no solo el redactor, que tiene que hacer una función, por supuesto, de redacción, de trabajo, de investigación, sino también un grupo de apoyo que tenga esa capacidad y esa rapidez y también ese conocimiento para indagar, profundizar y llegar a ese punto de lanzamiento de esa desinformación hasta donde ha llegado. De hecho, hemos hecho este ejercicio y lo llevamos haciendo desde hace ya un par de años, ¿no?, 3 años, de buscar estos perfiles que de repente lanzan una noticia, lanzan una información y de saber quién está detrás, ¿no?, este ejercicio de quién es esa persona, ¿no?, y nos encontramos que es una persona que ni existe, que escribe de todo tipo de información, de deporte, política, internacional, le da igual exactamente, y que además, bueno, pues no tiene ningún perfil en ningún lado, el medio al que acudimos, que no es un medio, es una plataforma, al final pues no responde o no te dice quién es la persona que está detrás, y es un fantasma, ¿no?, es un fantasma digital que se dedica precisamente a inundar todo de desinformación. Pero sí, hacemos continuamente ese ejercicio. Yo creo que vamos a ver, ya lo estamos viendo, cómo se crean grupos o un departamento determinado para verificar, ¿vale?, y para hacer fact-check de una manera mucho más rápida, más ágil. Sí, adaptada a los tiempos informativos, sí, ¿no?, sí. la noticia, como es lógico. Sí. Ramón, tú eres CISO y además también trabajas en una televisión, en Mediaset, el grupo Mediaset, del 5. ¿Tú estás de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, de lo que puede hacer la ciberseguridad para intentar poner su granito de arena para frenar o mitigar los fenómenos o los distintos fenómenos que se engloban en la desinformación, o no? Bueno, Pablo, totalmente de acuerdo en tu relato del hecho. A mí lo que sí, o sea, ha habido un punto y es o sea, el poder de amplificación que tiene un medio de comunicación generalista, y yo creo que la administración lo sabe también, tenemos que ser cuidadosos, y el riesgo que nosotros manejamos, ¿no?, una empresa como la nuestra, como Mediaset, no es que esté concernido por la desinformación, es un sujeto, o sea, sufre, digamos, de esa existencia, porque el riesgo que nosotros corremos es de hacernos eco de alguna acción de influencia que no sabemos en qué estado se encuentra, pero que seamos amplificadores de la misma. Entonces, yo creo que la administración, sobre todo, o sea, en procesos electorales, pues claro, ellos hacen esa labor de monitorización
lo detectan, lo ponen encima de la mesa y claro, Pablo dice, bueno, yo lo pongo encima de la mesa, ya decidirá otro qué hace con ello, ¿no? Bueno, un medio de comunicación lo puede detectar también, pero es evidente que tienen que tener pues los directores nuestro director de informativos, ya sea para televisión, ya sea para la parte de Internet, pues tener la capacitación, el sentido común, la información, lo que llaman la capacidad esta mediática, que en nuestro caso, en nuestra empresa, entiendo que todos la tenemos, sobre todo los periodistas, y no caer en la amplificación de lo que es una desinformación, que puede estar en un punto inicial o más madura y ser nosotros un vector de la misma. Ese es el riesgo que nosotros como medio de comunicación tenemos. Y por la parte que yo tengo de trato directo con dirección de informativos, ellos tienen una sensibilidad y una política que aplican a lo que es el periodismo clásico de confrontación de las fuentes, verificación del hecho en sí, de la pieza de vídeo o foto que se va a publicar. Entonces, quiero decir, nosotros no es que estemos inmersos en... Bueno, es que nosotros sí estamos inmersos en el problema de la inmediatez de una noticia que llega o que salta y que si no tienes el tiempo suficiente para verificar, puedes asumir el riesgo de publicarla y ser el primero con el beneficio que se te puede conllevar en tráfico, en notoriedad, etcétera. O como, puedo constatar que se hace en mi empresa, decir, si esta noticia no la tenemos verificada al 100%, pues digo, pues no la podemos saltar, ¿no? No puedo ser el primero que sea otro y el riesgo que lo asuma otro. ¿Vale? ¿En algún momento te has encontrado en la tesitura de tener que asesorar a tus compañeros de los servicios informativos? La verdad es que no, quiero decir, que capaz, o sea, en la dirección de informativos... No en el hecho informativo, sino en la verificación de la fuente cuando es digital. Bueno, ellos, vamos a ver, yo he podido, acabo de llegar aquí a Kinépolis, pero sí he podido estar presente en una ponencia de esta mañana donde han hablado de herramientas de gestión, digamos, masiva, de perfiles de Twitter y tal. Entonces, a ver, con respecto a las herramientas que utilizan los periodistas para verificar, ya sean perfiles, ya sea una foto, o sea, y yo ya lo he dicho en otros foros, o sea, los periodistas son una gente con una repentización y una capacidad de aprendizaje fuera de lo normal, por lo menos con mi experiencia con mis compañeros de Mediaset, ¿no? No es porque tú seas periodista, pero también, ¿no? Entonces, en la parte que a mí me toca es embridarles, porque como yo en ocasiones tengo que darles el permiso para poder utilizar determinadas herramientas, y para nosotros puede suponer un riesgo esa herramienta que no sabemos de dónde viene y qué trae dentro de la herramienta, pero vamos, para verificar una noticia, un hecho, un perfil, una foto, un vídeo, los periodistas ya vienen con su kit de descubrimiento y de verificación. No les tengo que asesorar yo. Bueno, igual que Ignacio, yo también soy periodista, pero mi mujer dice que soy tonto. ¿Sí? La mejor verificación siempre es en persona, o sea, es la fuente directa, en intentar... Sin duda. Lo que pasa es que, bueno... Pues esto es como el libro de estilo de nuestra prensa, ¿no? El libro de estilo del país es que tú tienes que verificar personalmente y si por teléfono la voz ves que está acatarrado, no la puedes verificar. Entonces eso es un poco el ejercicio clásico de periodismo que, bueno, ahora pues está cambiando, ¿no? Bueno, sí, no, la verdad es que el recurso profesional, incluso yo conocí a uno que se hizo ventrílogo para utilizarlo profesionalmente y le daba muy buenos resultados. Obtenía un montón de información mediante ese procedimiento. Era periodista y también un policía, que yo también, un famoso comisario del que no diremos porque yo sé que tú lo conoces. Don Héctor, ¿usted cómo observa el fenómeno desde su disciplina y sus prácticas profesionales, el fenómeno o los fenómenos de la desinformación? A ver, es fundamental. Desde el punto de vista económico, totalmente. Fíjense, no sé, recuerdo creo que en el 2013, un caso de ciberataque a la Asociación de Prensa en Estados Unidos, simplemente para poner durante unos minutos una foto de un tiroteo, supuesto tiroteo en la Casa Blanca, y bajan las acciones en la bolsa 150 puntos. 15 minutos dura, pero 150 puntos es muchísimo, muchísimo dinero. España lo hemos sufrido también cuando fue el momento de la prima de riesgo y momentos de amenazas de rescate financiero. O sea, tiene muchísimo, muchísimo peso. Por eso hay una labor importante que es la parte cultural. Y en ese sentido,
olé, digamos, mi agradecimiento a la labor del CCN, además de la función que hace, esta función de difundirlo, cultura de control por parte del ciudadano de a pie, es clave. Un ejemplo, estaban hablando de las elecciones. En las elecciones quizás no sea esa estrictamente, comentábamos con Javier, en tipología, pero cuando fue hace nada, hace pues mes y medio, el no con mi voto, ¿no? Esas campañas en Facebook para desmovilizar voto de izquierda, o campañas en las que las papeletas con el número 19 quedan un poco adaptándose, las de las anteriores elecciones, 28 de abril, estas no valen o sí valen, etcétera. Hasta el último día, las del Senado, a la hora de apuntar, en los propios WhatsApp, había se fluía muchísima información con un fin evidentemente interesado, partidista, quizá, nunca mejor dicho, afecta. Pero en ese sentido, y yo creo que la cultura aquí es clave, el ciudadano de a pie, el que no maneja, no sabe protegerse a lo mejor de redes sociales, sí puede protegerse a nivel cultural. Y esa cultura casi es un factor fundamental. Es un poco como la lucha contra el doping. Hay un doping, luego descubren cómo trabajarlo. Hay otro doping nuevo, más elaborado, y luego cómo prevenirlo. Pero en ese intercalado, en ese tiempo entre uno y otro, hace falta que el ciudadano de a pie tenga esa cultura de decir, me manipulan, no me manipulan, esta información es real, no es real, me utilizan, no me utilizan. Y ahí, y yo creo que esa labor y esa potencia casi que la tiene, y es de apoyarle al CCN, por una razón. Es como una especie, puede hacer un poco el ejemplo así muy gráfico, es como el VAR. ¿Es penalti o no es penalti? Bueno, pues a lo mejor tengo que mirar a alguien me tiene, en un periodo de tiempo muy corto, me tiene que decir ha sido penalti o no ha sido penalti. Y esa labor, igual que ha habido en temas de ciberseguridad, como el WannaCry, por ejemplo, de salir el CCN y decirle, oye, esto es una solución, esa labor, ¿por qué es positivo, creo, en mi opinión, el CCN? Porque están acostumbrados a manejar información, a convertirla, a trabajar en inteligencia. Uno, saben trabajarlo, y dos, tienen muchísimo menos sesgo que cualquier otro interlocutor. Que tiene un sesgo, y es normal, aquí sí que está muchísimo más controlado, hacen una labor, digamos, más casado, sí, digamos, con el Estado, que lo que podría ser una empresa. La prensa es un ejemplo. Periódicos, televisiones de referencia, las más grandes, las de mayor share, las mismas cadenas, el mismo dueño, Antena 3, La Sexta, La 4, Telecinco, una misma noticia, el mismo dueño, fíjense las diferencias de una noticia en un telediario de La Sexta, claro, a verla en Antena 3. Hace falta esa función independiente que diga en un momento dado, oye, aquí se está manipulando, esto es contrainformación o no, porque nos afecta a la economía, nos afecta a la parte jurídica, nos afecta a la parte política, nos afecta en el día a día. Pero comentabas antes, en fin, que siempre es necesario que las personas tengamos mayor formación, mayor capacidad de discernimiento, y las colectividades, porque cuando funcionamos en grupo cambiamos notablemente. Pero la verdad es dicha, ¿para qué necesitamos desinformadores si ya tenemos a los políticos? En fin, en realidad las técnicas actuales de propaganda, que están casi al límite en algunos países, incluso del occidente conocido, prácticamente son campañas de desinformación. Sí, bueno, yo creo que grandes referentes, aunque uno ideológicamente no coincida, pues Joseph Goebbels, por ejemplo, en la Alemania nazi, por ejemplo, fue uno de los paradigmas de la propaganda política, por ejemplo. Y esto viene muy viejo. Antes hablabas de los galos, esto casi viene de Sun Tzu, de la guerra al final es casi el arte del engaño. Por supuesto, pero ¿qué diferencia con lo de la cultura? Tenemos que buscar y trabajar para que las nuevas generaciones, y por eso es importante, cuando se habla aquí de foro público-privado, también la parte académica. La parte académica por la parte de investigación, y un referente, por ejemplo, el Instituto de Internet de Oxford, donde recopila paper, donde tiene un navegador, Copron, donde viene información precisamente y mecanismos y protección, es una parte de investigación, con menos sesgo, probablemente, porque tiene una función científica, pero también una parte pedagógica. Y esto es también que en las escuelas se estudie y que se vea, sobre todo en nuevas generaciones, distintas, una apertura, digamos, de fuente,
que eso es algo que yo por lo menos con alumnos, y si veo de alumnos de executive, digamos a lo mejor de 45, a alumnos casi de bachelor de 20 y poco, un cambio generacional que en ese sentido sí es importante el trabajo. Son generaciones más de la inmediatez, ya no del Facebook, del Instagram, de la foto, ya del Airbnb, del Uber y del Amazon, sin tiendas, sin coches, sin hoteles, de la posesión y de la propiedad, donde casi cada uno tiene su perfil. O sea, como una anécdota, recuerdo con mis cuñados de entrar en su casa y de repente ir a buscar a ver una película en Netflix y pararme y decirme, no me elijas la película porque lo estás eligiendo con mi perfil y yo quiero que mi perfil sea con mi gusto para que me busquen y me den las películas que yo quiero. Si tú eliges otra película, me perviertes mi algoritmo, digamos. Eso a mí me pareció triste porque tenemos que buscar generaciones con distintas perspectivas, que no sean, yo leo este periódico, que lean muchos periódicos, yo oigo esta radio, que oiga muchas radios, y mucho más cuando las noticias son muy cortas. Si nos sesgamos, conseguimos que las nuevas generaciones estén sesgadas con una visión muy limitada, van a ser mucho más vulnerables a cualquier tipo de actuación. Y eso es una labor que es importante que sea cuanto más integral, con más perspectivas. Por eso me ha gustado que hayas dicho los backgrounds de cada uno, para ver que no es una labor solamente de un genio de telecomunicaciones, que es mucho más, que la cultura preventiva viene de distintas formaciones. Bueno, la verdad es que estamos llegando casi a un límite pavloviano. Esto es pavloviano totalmente, ¿no? Vamos a bajar tanto el nivel de capacidad de entender un discurso de las personas, bueno, de las nuevas generaciones, ¿no? Que al final no va a funcionar en la desinformación porque va a ser excesivo, ¿no? Aparte que es un mundo... Yo antes te he hecho una pregunta esta mañana en el turno de cuestiones tras tu excelente conferencia, Javier, y yo te preguntaba, a tenor de lo que estabas hablando, cuando se hacen, estabas mencionando tú en tu charla, pues entre otras cosas, la creación de campañas, algunos ejemplos de campañas de desinformación que se suelen hacer a las democracias occidentales, democracias, vamos, entendidas de manera casi latina, si me permites. Y yo te preguntaba que, ¿cómo crees tú que se sienten en el otro lado? Es decir, yo puedo entender a lo mejor que en China hay lo más parecido a un emperador, pero a lo mejor en Rusia tienen sus leyes y tienen sus cosas, en fin, y no se sienten también agredidos. Es decir, ¿cómo hacen otros países? No estoy hablando de España, por eso te lo tendría que preguntar a ti, no me lo vas a contestar, Pablo. ¿Tienes experiencia de haber visto cómo hacen? Si reúnen las condiciones que tú has descrito esta mañana en las campañas de desinformación, esos indicadores. Sí, no, ya veo que eres muy persistente con la pregunta. Bueno, es que nos ha dejado Elena, nos ha dejado a medias. Me parece muy bien, porque en eso consiste el periodismo. Sírvanse ustedes preguntar cuando consideren procedente, ¿eh? Levantan la mano, hacen así porque desde aquí se ve muy mal y les pasamos el micrófono, ¿eh? Por favor. Vale, a ver, esto es mi visión particular, digamos, como basada en la información, en el análisis, pero no deja de ser mi visión particular y puede que esté equivocado. Pero la evidencia, tras 4 o 5 años investigando esto casi a full time, es que primero, cuando hablamos de desinformación, no estamos hablando ni de malas praxis, ni de errores, ni de guerras entre partidos. Mi visión es que la desinformación tiene que tener una característica muy propia, es que tiene que tener un carácter malicioso, antisistémico. Es decir, una pelea entre partidos, me hago pasar por el PP y soy del PSOE, me hago del PSOE y soy del PP. Eso son, digamos, que escaramuzas, que sean una mala praxis política, pero no podemos hablar de desinformación. La desinformación va a atacar, y poniendo el paralelismo que ha explicado antes muy bien Pablo, está destinada a atacar el hardware de la democracia del sistema. Y las campañas de desinformación entendidas de esta manera son muy propias de sistemas políticos, de regímenes, de instituciones o de movimientos ideológicos contrarios a los principios en los que se basa una democracia liberal. Es decir, es muy difícil y ojalá esté no cierto y no me equivoque, que un país dentro del contexto de la Unión Europea o un país dentro de Estados Unidos haga una campaña maliciosa de desinformación contra otro país. En primer lugar, porque sus leyes no lo permiten, porque tiene unos check and balance, porque tiene unos controles que impiden que esto ocurra.
bueno, no sé, yo vivo en Estados Unidos y bueno, mi diálogo con las instituciones de allá, y más es cierto, de hecho te hago un ejemplo muy claro. El problema que ha tenido Estados Unidos para luchar contra el caso más extremo de desinformación que pueda ser el Estado Islámico. Pues uno de los problemas que tenía el Departamento de Estado o los funcionarios de Estados Unidos es que la ley les impide hacer campañas digamos que de ataque, ofensivas o de acción que no estén en el exterior, que no estén identificadas, ¿no? Y siempre me dicen, no, pero The Voice of America, no sé qué, pues sí, pero tú sabes quién es The Voice of America. O sea, no, y sabes quién está detrás, le puedes poner una denuncia y puedes llamar al embajador de Estados Unidos y pedir explicaciones por lo que pasa en The Voice of America. O sea, hay una accountability, aunque haya campañas de acción externa. Las acciones de desinformación a las que nos enfrentamos vienen normalmente de países, instituciones, sistemas o grupos subversivos que no tienen esta trazabilidad, que no puedes saber la fuente, que utiliza no solamente mentiras, sino medias verdades y que además tienen un claro afán de destruir el sistema. Por eso, y ojalá no me equivoque, porque ahora de repente, y si es así, pues me llevé una decepción con los sistemas, creo que en el entorno Unión Europea y Estados Unidos este tipo de acciones ofensivas no se llevan a cabo. Sí, lo sé. Sí, mientras tanto, si son ustedes tan amables, pueden preparar un vídeo que amablemente ha traído Ignacio y lo ponemos después de la pregunta y las correspondientes respuestas. Después hacemos la pregunta. Por favor. Sí, buenos días. Soy Maite Avelino, trabajo en el Ministerio de Hacienda. Pongamos que más o menos soy como una especie de CISO o algo así, que no existe ese papel en la Administración. Y una reflexión. Hace unos meses hubo una fake news relativa al Ministerio de Hacienda que no se contrastó, y eso soy consciente porque no soy nadie del Ministerio para desmentirla. Y, sin embargo, voy a hacer una reflexión, y esto va para la parte de los periodistas y también para CCN y demás, para que me contesten un poco por qué ocurre en España que somos tan garantistas con la privacidad y el honor de las personas, que me parece estupendo, la Constitución la ampara y tal, y cada vez que alguien sale con menganito fulanito hay 3 horas de salsa rosa y cosas de estas, y hay desmentidos y aludidos y, qué sé yo, sacan punta con quién sale a tomar copas el chatarrero o la hija de la Pantoja, que a mí personalmente ni me tienen ni me importan, y sin embargo cuando sale una noticia importante que compromete el honor y la imagen pública de las instituciones públicas, como puede ser en mi caso el Ministerio de Hacienda, no se hace una mínima comprobación, ni un teléfono de aludidos, ni nada por el estilo para desmentir esa noticia antes de exponerla en varios medios de comunicación. Pues no sé, pero me parece que está claro. ¿Qué noticia exactamente? ¿Pero qué noticia fue? En concreto, hace unos meses dijeron que es que el Ministerio de Hacienda pues le habían hackeado información importante de personas y cosas de estas, y que estaba expuesta en Internet a sírvanse. Resultó que eso no era información exfiltrada. Información que, por lo que sea, está publicable, por lo que sea, para bien o para mal, es publicable, porque hay una ley que lo ampara, igual que con una oposición está publicable el DNI de las personas que se presentan a las oposiciones. Pero ya sea eso verdad o no, no hubo un desmentido in situ, o sea, que ya hubo varios medios que lo publicaron y pasado un tiempo pues hubo un contacto con el gabinete y demás, pero no ha habido un primer contacto de decir qué ha pasado, esto qué es, tal, salió en Sataka, en no sé cuántos, tal. La noticia anduvo circulando por un montón de medios y la gente decía, sí, claro, es que ahí aparece un DNI. Claro, y el mío cuando probé la oposición, y yo no voy a salsaros a quejarme, en fin. Sí, me parece que Pablo, pero un segundo, Ignacio, que Pablo quería... No, yo en Perdona. ese sentido, o sea, la pregunta que haces creo que no te la puedo responder, es decir, porque se da altavoz o se deja de dar altavoz a un tipo de noticia o no, porque puede interesar, eso hay, no sé, habrá unas razones y a unos medios les interesará o no, yo no hablo de medios, al final son redes sociales, o sea, entidades virtuales que se dedican a difundir esto, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de desinformación, que insisto, a mí me gusta la desinformación, me gusta hablar de desconfianza, yo creo que los medios tradicionales están fuera de todo esto, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que dejar muy claro, es decir, bueno, yo te digo, o sea, yo no, o sea, tampoco doy mi opinión y ya está. Yo creo que hay medios tradicionales que están fuera de por lo menos de nuestra monitorización y nuestro control. Hay líneas editoriales, hay lo que hemos hablado, que ha comentado antes Javier, que determinadas elecciones por los partidos políticos son parte de las reglas del juego y eso es lo que hay, todos lo conocemos y a nadie nos va a sorprender.
Respecto al caso que comentas, yo digo, ¿qué hicimos nosotros? ¿No? Pues nosotros tenemos un centro de operaciones de ciberseguridad que se encarga de vigilar estas cosas. Entonces, cuando llegan estas cosas, lo primero que hacemos es determinar, porque hoy en día sí que es verdad que ante cualquier noticia de este tipo surgen todas las alarmas. Es decir, cualquier director general, por decirlo, que tenga algún tipo de responsabilidad ante cualquier tipo de noticia, ya está llamando al teléfono de Javier, está quemando, ¿no? Entonces, eso al final se traslada al resto que estamos en la cadena de mando, ¿no? Digo lo que hicimos, pues nuestro centro de operaciones de ciberseguridad lo que trató es confianza, analizó el problema, vio que se trataba de información que realmente era pública y que realmente era un fake, que alguien, en este caso, había conseguido que alguien conseguir ese altavoz, conseguir que la gente retuiteara, conseguir que la gente lo difundiera, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Pues primero, determinar que consideramos que era un fake news, porque vimos que esa información, lo que hemos dicho antes, lo validamos, las evidencias, vemos que son publicaciones de un BOE, son publicaciones de tal, no es nada nuevo, no hay ningún tipo de filtración, y acto seguido lo que generamos por oportunidad es una nota de las que generamos en nuestro servicio. Nosotros hablamos también de cibervigilancia, observatorio digital y servicio, ¿no? Una nota diciendo a los responsables, en este caso, en este caso era el Ministerio de Justicia, de que se trataba de una fake, para generar esa tranquilidad y no dar más pábulo a este tipo de noticias. Entonces, esa labor, de nuestro punto de vista, la hacemos en el sentido de que nos corresponde. Es decir, yo no voy a decirle a un medio si esto es fake o no es fake. O sea, yo lo que tengo que decir es, para quien trabajo, es generar esa confianza, determinar que hay una evidencia y en función de eso hacer nuestro análisis y acto seguido, con la profundidad suficiente y necesaria, pues indicar que se trata o que consideramos que es un fake, con lo cual no hay que darle más pábulo a este tipo de noticias. Eso es lo que hacemos, ¿no? Lo digo un poco para concretar. Ya, responder a tu pregunta, pues no lo sé. Habrá que preguntarle a la sociedad, habrá que preguntarle quién está detrás de todo esto, por qué le puede interesar en un momento dado, en qué momento ha sido, qué oportunidad estaba aprovechando, etcétera, etcétera. O sea, eso es un análisis que habrá que hacer con más detalle. Claro, muchas gracias. Perdona, Ignacio, que te he interrumpido porque... Para responderte, a ver, los procedimientos de verificación y sobre todo de contrastar la información es continuo. Es decir, a lo mejor pues, se publicó en ese momento, no lo sé, lo tendría que ver y a lo mejor se rectificó, no lo sé tampoco. ¿Vale? Lo que está claro es que de vez en cuando se puede cometer o se comete algún error. Otra cosa es la intención, ¿vale? que se lleve o que se busque. De hecho, vamos, estoy totalmente de acuerdo que la parte de desinformación busca hacer algún tipo de daño. Nosotros no vamos a buscar en ningún momento ningún daño a ningún ministerio, ni tratamos de sembrar ninguna duda, ni tal. Todo se verifica o se intenta verificar y sobre todo contrastar las fuentes y la información. Sí, perdón, es que estábamos... ¿Podéis poner el vídeo? Le vamos a dar un móvil para que leas todos los titulares. Yo te la leo y tú me dices lo que te parece. Pablo Iglesias hace que bloqueen una planta entera del hospital para que cuiden de sus recién nacidos. ¿Verdad? Creo que tengo una planta del hospital, me parece exagerado. Creo que es falso. Lo había oído, sí señor. Estoy relacionado con la medicina y sé de qué va el tema. Pues mal hecho. Mal hecho. No sé si lo he hecho o no lo he hecho, pero mal hecho. No me lo creo. Ni de coña. Yo me lo creo. De ese hombre, yo creo que sí. A lo mejor mentira, pero me lo creo. La mentira es muy eficaz, sobre todo cuando se disfraza de verdad. Los ciudadanos estamos muy expuestos a creernos las mentiras, porque nos encantan. Pedro Sánchez es nieto del falangista más sanguinario de la Guerra Civil. ¿Y él lo sabe? Alucino. Sí que había oído algo de eso, de que tenía familia falangista. ¿Os habéis enterado ahora? Que a lo mejor no lo sabe. Igual tenéis que avisarle a él. Bueno, pues esto lo conocían ya hasta los niños de la primera comunión. No me lo creo. No. Bueno, no fue falangista. Fue militar. Pues no lo sé, me extrañaría un poco, la verdad, pero todo puede ser. En cuestión de familia, no sé cuál es la fuente. Oye, lo único que podemos decir es a la opinión pública, ahora que empieza una campaña electoral, por favor, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Que vayan a la fuente originaria. Sacan a la luz una foto de Albert Rivera haciendo el saludo nazi. A ver, en la foto sí que parece él, pero puede ser Photoshop. Verdadero. Vamos, yo digo que verdadero, seguro. No llego a identificarlo. Es él, ¿no? Sí. Bueno, igual puede ser que sea falso, pero me lo creería, la verdad. Yo la foto la había visto, me suena que había sido un bulo, pero
pero la verdad que ya no lo sé, ya entre tanta verdad y posficción. Al final las fake news, como su propio nombre indica en inglés, es una noticia falsa, una manipulación de elementos verdaderos que obviamente no es tan obvia, es decir, una noticia falsa que podría ser verdadera. Cada uno cobra lo que se merece. Uy, eso sí que es mentira. Los que cobran salario mínimo es porque su trabajo es mínimo y no merecen más. ¿Lo ha dicho él? Bueno, no, creo que eso es falso, eso no puede decir nadie, vamos. Puede ser que lo haya dicho. Si lo ha dicho, mal dicho. Es cierto, lo ha dicho. Creo que lo piensa, creo que no lo ha dicho. Súper humillante. Esto sí que lo ha podido decir Pablo Casado. A ver, no creo que sea tan tonto de hacer algo así, ¿no? Públicamente. No, esta no me la creo. Todas son mentiras. Vale, Todos son fake news, todos son bulos. Todas son falsas. vale. O sea que son cosas que se dicen pero que Inventadas. En 2022 consumiremos más fake news que noticias reales. Ahora mismo los estudios ya desvelan otro dato preocupante. El 86% de los españoles no sabe reconocer un bulo. La verdad es que tenía ahí mis dudas, pues ahí tienen la prueba del daño que hacen las redes y de cómo se puede preparar una noticia y al final tampoco saben nunca muy bien qué es un bulo y qué es una noticia de verdad. Bueno, muchas gracias. Ramón, a la próxima lo traéis vosotros. Porque ha sido Ignacio que de pronto lo ha traído. No me mires mal, no me mires mal. Lo cierto es que con el informe PISA nos hemos encontrado con que me parece que era uno de cada 10 personas no sabe discernir entre lo que es un hecho y lo que es una opinión. Creo más o menos que esa era la... No sé si hay otros estudios, a lo mejor quizás específicamente centrados en España, etcétera, etcétera. Esto es problemático. Bien, sé que hay más preguntas. El 23 de enero de 2013, El País metió la pata hasta el Corvejón y se saltó el libro de estilo por el forro y dijo que Chávez había muerto y sacó una foto de él que era mentira. O sea, que fue un poco como antes de ayer. Mi pregunta es la siguiente y va sobre la tecnología. A mí me parece que uno de los principales problemas es que a día de hoy se puede encauzar la información directamente al destinatario sin interpretaciones de los medios. Si en tiempo real no se consigue mediante la tecnología constatar que es una trola, el señor, por ejemplo, presidente norteamericano, puede directamente contar lo que quiera, sea verdad o no, a 60 millones. ¿Eso cómo se puede resolver? Y no es observándolo antes, medio ni después. Ese es el problema. ¿Cómo se puede saber si a alguien le crece la nariz contando la trola en tiempo real? Pues yo me voy, ¿eh? ¿Quién quiere contribuir a la contestación global? Cualquiera coge esta. Hombre, a ver, yo creo que... sí, tengo una frase y me coges porque no sé dónde dejar de irme a meter. No, pero Luis, vamos a ver. Pensamiento, lo comentábamos antes. Es el pensamiento crítico. Lo que dice un cargo público o un presidente de gobierno en sí mismo es noticioso, o sea, es noticia. Otra cosa será que los verificadores después puedan desmontar el discurso que haya tenido, pero quiero decir es que en tiempo real solo faltaría, primero, que yo como ciudadano tampoco me gustaría que a mí en tiempo real me discutieran cuanto menos a un cargo público o a un presidente. O sea, tecnológicamente es que yo no lo veo. Que no sea, que sea posible en un futuro. Pues bueno, eso ya lo hemos visto en alguna serie, ¿no? Que vas perdiendo puntos y te pixelan la realidad, ¿no? Esa medida, en China a lo mejor están pensando en algo de eso, porque quiero decir, en democracias occidentales lo que dice un cargo público es la noticia y luego ya se encargan los verificadores de desmontarlo si es el caso. Pero en tiempo real, Luis, lo veo... Nosotros en el grupo, bueno, en A3 Media, se hizo precisamente en el debate. Se buscó una verificación prácticamente al minuto de lo que exponían los candidatos. Bueno, yo creo que es una prueba, lo que pasa es que, claro, es bien distinto hacerlo ya de manera continuada. En determinados momentos yo creo que se irá probando, pero es complicado. Sí, en cualquier caso, volviendo al caso del País, yo creo que tampoco, o sea, eso fue un caso de mala praxis, o sea, no lo podríamos poner dentro de un caso de desinformación, ¿no?
Y luego, por ejemplo, en el caso de instituciones públicas que recurren constantemente a la mentira, bueno, al final se acaban desacreditando a ellas mismas. O sea, no sé qué sentido... o sea, creo que un líder político puede decir una acusación falsa, pero creo que no hay... O sea, creo que cuando hablamos de desinformación estamos hablando de campañas mucho más sostenidas en el tiempo, mucho más sistemáticas que casos de mala praxis o de casos de, bueno, de pequeñas mentiras electorales que al final acaban repercutiendo a la propia credibilidad de la institución que los dice. O sea, yo nunca recomendaría a un político recurrir de manera sistemática a la mentira. No sé, por eso no sé, que creo que concretamente en el caso del país yo no lo veo como un caso de desinformación, sino como un caso de mala praxis. Claro, yo coincido igual, o sea, no es desinformación sino mala praxis, ha sido más una cosa puntual, digamos, no hay una malicia detrás, no hay una estrategia detrás, pero sí creo, y además viendo el vídeo, que preocupa que lo damos por normal, ¿no? Vemos el vídeo y nos parece, no nos sorprende, ¿no? Lo que comentan, ¿no? Y una mentira repetida varias veces se asocia como algo normal. ¿Cómo se solucionaría? Difícil. Yo creo que se solucionaría en general, aunque sea un caso, yo digo, más que desinformación o de mala praxis, sería con que haya consecuencias, con que afecte. En ese caso, oye, pues ha sido un error humano del país, que es un periódico de referencia, pero que en cierta manera se castigue. ¿Qué me preocupa? Que también hay un factor de idiosincrasia. Pasa un poco como los paraísos fiscales, ¿no? Hay países donde se castiga el paraíso fiscal a aquellas empresas que lo practican y hay otras donde incluso los deportistas de élite a los que admiramos pues han caído en cuestiones de delitos fiscales públicos que acaban pagando y no pasa absolutamente nada. Por eso cuando hay estudios, y de hecho Javier lo comentaba el año pasado aquí, hablaba, no sé si el Leitman Institute, hablaba de la caída de confianza en España con la administración y con los medios de comunicación. Empezamos a desconfiar. Decías, bueno, es un porcentaje bajo, a lo mejor es que somos críticos. No, pero es que los países con los que estaban justo delante, justo detrás, eran casi todos, pues era Brasil, era Venezuela, eran países en Latinoamérica. Entonces, claro, si te comparabas, decías, uy, estamos perdiendo la confianza. El hecho que sistemáticamente esto ocurra, aunque no sea desinformación, aunque sea mala praxis, lo que hace es minando poco a poco esa confianza en las instituciones y esa confianza en algo tan básico como es un pilar básico de la democracia y de la capacidad de pensar en la democracia. O sea, para mí sí tiene una gravedad importante. Por eso es importante cuando ocurre rápidamente pues ese bar y decir, oye, esto está mal y que se castigue. No que se castigue porque es como el cohecho y la prevaricación. Al hacer algo mal es fácil de justificar, hacer algo mal porque querías conseguir algo a cambio es más complicado, pero por lo menos que se plasme de pues, que tal medio está utilizando una mala praxis continuamente. Porque no ayuda a la confianza en nuestras instituciones. 30 segundos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Contesto? Sí, no, por favor. Yo solo te digo, en este caso, Luis, que solo te puede influir, o sea, no te influye quien quiere, sino quien puede. No, sino como a ver cómo lo digo. Solo te puede influir quien puede, no quien quiere. No sé si me coges la idea. Es decir, para que esa noticia haya llegado o te llegue a ti, y ha tenido ese altavoz, esa capacidad de captar la atención y esa difusión, como ha sido el caso, o sea, tú lo has comparado con un medio tradicional, es decir, para llegar a eso es porque has tenido que generar una confianza durante el tiempo que tú, cuando te llegue esa noticia, la puedes asumir como verdadera. Es decir, al final, lo que te estoy respondiendo es que una vez que ya lo tengo generado sobre un medio que tengo de confianza, un medio tradicional, las medidas que puedo aplicar no las tengo. ¿Por qué? Porque ya tengo una confianza en ese sistema. Ese sistema se ha labrado, o ese medio, o esa identidad virtual durante mucho tiempo. Por eso te digo que lo hace no quien quiere, sino quien puede, ¿no? Y en ese sentido, yo soy un defensor de los observatorios digitales, porque lo que haces es medir las confianzas. Es decir, tú a priori, con independencia del altavoz que puedas tener, lo hemos visto esta mañana, ¿no? Que tú puedes generar en 3 meses no sé cuántos followers, etcétera, etcétera. Pero ¿alguien lo ha analizado? ¿Alguien sabe realmente si ese medio es de confianza o no? Y eso es la función preventiva, es lo único que tengo. Es decir, porque una vez que ese medio ya ha ganado esos puntos y tiene esa confianza, es muy difícil ya el desprestigiarlo, ¿no? Es decir, yo por eso te decía, me quedo en a ver quién puede y no quien quiere, ¿no? Es lo que tengo que decir. Para que el país llegue a la mala praxis es porque antes he tenido una confianza que me permite la mala praxis, eso es a lo que voy. Es decir, que hoy en día cualquiera te puede mandar un tuit y tú te lo creas, es lo que te tengo que decir. Don Pablo, ustedes han hecho una excelente guía sobre la desinformación en el Centro Criptológico Nacional.
le voy a preguntar a usted por supuesto, daros por preguntados los demás, por ese tipo de campañas de desinformación que entran en el ámbito de lo que estabas hablando tú esta mañana, Javier, en uno de los ámbitos, que es socavar los cimientos de una sociedad, unos principios de una sociedad, para favorecer determinado tipo de ideas. En España hemos tenido seguimos teniendo algunos episodios. Ustedes han conseguido detectar desde el ámbito de su actividad técnico y tecnológico algún tipo o algunos tipos de campañas de estas características, bien con herramientas tecnológicas ad hoc o bien mediante otros recursos, recursos tecnológicos. Sí. O sea, si hemos sido capaces de detectar, si estamos hablando durante lo que es nuestra competencia, procesos electorales, algún tipo de, porque al final fake news, desinformación, no nos gustan esas palabras porque al final se asocian a injerencias, ¿no? Lo que me estás preguntando. Si nosotros lo hemos detectado, nosotros no lo hemos visto, ¿de acuerdo? Es decir, hemos analizado, hemos visto, pues sí, unos intereses en un momento dado, realmente no han, o la propaganda o la capacidad de dar eco a esas opiniones, a esas narrativas, no la hemos visto y por lo tanto no lo hemos identificado. Eso no quita que hemos analizado los medios, tengamos nuestro observatorio que da nombre a esta sala que se llama ELISA, que nos permite identificar determinadas identidades virtuales, URLs o medios para lo que nos preguntaba Luis antes, es decir, ¿qué confianza me genera esto cuando me llegue? Pues en función de los análisis que he hecho en determinados momentos, procesos electorales, determinados estudios o ámbitos, puedo sacar unas conclusiones. Ese es el beneficio que nosotros aportamos. Es decir, a mí me traes una URL nueva que no he utilizado, no te voy a poder aportar nada. Pero si durante mis estudios, mis análisis, que me está preguntando Pepe ahora, hemos determinado, identificado que los medios son de más o menos confianza, lo tenemos. Y si ahora mismo alguien manda cualquier tipo de información relacionada, o sea, ese tuit que tú decías o ese titular, por esos medios ya tenemos un índice de confianza y desconfianza. Esa función preventiva la podemos hacer. Respondiendo a tu pregunta, no hemos detectado nada. Lo fácil hoy en día, y es a lo que nos están llevando también un poco pues estas tendencias de 2016, ¿no? Pues que siempre hablamos de injerencia, hablamos de Rusia y parece que estamos amenazados y es lo fácil decir que hay injerencia, que hay un Estado detrás. Nosotros, con nuestros análisis, nuestras capacidades, nuestros recursos, no hemos visto nada. Entendido. Don Javier, creo que usted está colaborando en ELISA, con ELISA, ¿no? La herramienta tecnológica esta. Bueno, no sabría cómo llamarlo. Observatorio digital. Te lo he llamado observatorio, pero me resulta muy difícil imaginarme un observatorio, Pablo. ¿Qué elementos, digamos, más importantes, le pregunto a usted, don Javier, cree que incorpora este tipo de iniciativa? A ver, creo que a los efectos que nos ocupan. Como usuario de esta herramienta o usuario de este observatorio, yo creo que el principal valor añadido que aporta es, primero, detectar el origen de la desinformación, ¿no? Creo que es muy importante no centrarnos solamente en los bots. O sea, los bots dejan de ser la última etapa de un proceso mucho mayor de desinformación. Creo que es interesante adelantarse y ver el origen de donde parten estas narrativas desinformativas. Y yo creo que el valor que aporta es que por primera vez existe una herramienta que permite objetivar 95 indicadores que son muy propios de los medios desinformativos y que no los tiene ni Antena 3, ni Mediaset, ni OK Diario, ni el diario.es, ni otros medios de cualquier otra, o sea, me da igual irme a cualquier espectro ideológico. Es decir, y estos 95 indicadores están en 3 bloques que responden a las características de la desinformación. Unos indicadores que identifican el nivel de trazabilidad o transparencia en el origen de un medio, el origen de la fuente, una serie de indicadores que ven esas vulneraciones, esa acumulación de vulnerabilidades que explota dentro de una sociedad. Es decir, si un medio solamente pone en cuestión no sé, el origen del 11M, pues puede que no sea desinformativo. Pero si es que sea más de decirme que lo del 11M lo hizo el Estado, pero además me dice que nos están bombardeando con Centris para cambiarnos la forma de pensar y además me dice que las personas vinculadas con las instituciones del Estado, partidos políticos, tienen una red de pederastia y además, o sea, si vas sumando varios indicadores, pues y ELISA ya te lo va poniendo bastante arriba, ¿no? Y al final te indica la simpatía hacia diversos movimientos ideológicos o políticos que pueden resultar en un punto una amenaza no solamente para España, sino para sus aliados en la Unión Europea y la OTAN. Entonces creo que por primera vez esta herramienta permite objetivar
el fenómeno de la desinformación en toda su globalidad o toda su complejidad. No solamente hablar de fake news, sino que es una primera aproximación a objetivar el fenómeno en su conjunto. Este observatorio... ¿Me oyen ustedes? Sí, no. ¿Tienes manía? Yo debo estar he sido yo el culpable, le estaba dando con el dedito. ¿En este observatorio se puede participar o es un observatorio cerrado de ustedes? Eso te contesto yo. Sí, te estaba preguntando a ti directamente, Pablo. Yo a Javier le... A ver, el observatorio digital está hecho para usuarios del portal, y entonces los portales, usuarios que tengan necesidad de conocer y de saber esta información. Lógicamente es una información que está basada en nuestros análisis, es decir, no analizamos cualquier URL, cualquier identidad virtual, es en base a nuestro análisis que alguien aproveche esa información. Es decir, lo que estamos volcando en una base de datos, nuestros análisis, para que luego se exploten. Es decir, ahora mismo tenemos los indicadores que ha comentado Javier, pero el de mañana tendremos más y vamos a tener la capacidad, y vuelvo a hacer la pregunta que decía Luis, de cuando salga algo, tener, no en tiempo real, pero sí una información a base de datos, hacer ese que está muy de moda, ese business intelligence, para saber de dónde viene, o sea, a priori, ¿no? Y eso es lo que estamos volcando. Pero mi pregunta es, perdona... Muy restringido, Pepe. Es decir, vosotros esa información, digamos, sobre la veracidad, sobre el origen de algo, o un evento, un acto, una persona, en fin, varios... ¿Eso lo pasáis a los medios y a instituciones o no? ¿O es una... Vuelvo a lo mismo, lo que estamos volcando ahí es nuestra experiencia y queremos que determinados usuarios del portal se puedan beneficiar de esa experiencia, que son aquellos que manejan la desinformación, fuerzas y cuerpos del Estado, etcétera, etcétera. Bien, esos son los beneficiarios de... Exacto, pero para que entendáis dónde viene todo esto, y ya sé que vamos mal de tiempo, pero en 5 segundos lo digo. Es decir, al final nosotros vimos que el fenómeno de la desinformación había que generar confianza, sobre todo en el ciudadano, hicimos una guía de buenas prácticas, de la guía de buenas prácticas se desarrolló unos procedimientos para detectar evidencias, de esas evidencias las parametrizamos en un toolkit, ese toolkit era una hoja Excel que hemos volcado en una base de datos que se llama ELISA, en el cual lo que hacemos, que la hoja Excel pues tiene un límite determinado, conforme ha ido creciendo, la hemos automatizado. Y lo que queremos es explotar información relacionada de URLs e identidades virtuales que están aprovechando determinadas coyunturas o narrativas de confianza y desconfianza. Y eso queremos que se aproveche, que no quede en el know-how. El problema que tenemos con determinados analistas, y ya perdonad que me enrolle, pero yo creo que es importante, es que al final cuando hablamos de desinformación queda en la cabeza de la persona. Y eso nosotros no nos lo podemos permitir. Es decir, el analista detecta, sabe las identidades virtuales, dónde viene el problema. Eso nosotros no lo podemos permitir. Lo que hacemos es que ese analista lo vuelque a una base de datos y que pueda ser explotada complementariamente con otras funcionalidades, herramientas o soluciones que tenga, pues, esos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fundamentalmente. Entendido, queda perfilado. Bien, conductora, ¿nos das un minuto o no? No, bueno, depende. Joder, qué barbaridad. Depende. Pues me habías prometido que si no me daba calambre el micro que me dejabas. No es verdad, pero bueno, depende. ¿Para qué quieres el minuto? No, para nada, para darte el micro. Ah, no, el micro te lo tengas y yo ya tengo uno. Pasad, hombre, que vamos a hacer las conclusiones. Pasad, no os cortéis. Venga, adelante, sin hacer ruido. Lo que queráis. No tenemos mucho tiempo para preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Me alegro. ¿Una pregunta más? Mi cachis, hay una. No teníamos tiempo, pero bueno. A ver, ¿puedo hacer pregunta? Sí, le dejamos, ¿no? Y que luego... vale, vamos a hacer una pregunta tipo tuit, A ver, Pepe, Pablo, vamos. Estábamos haciendo corrillo. Se vienen arriba ya. No os dejamos salir todavía. Venga, pasad tranquilamente. ¿Qué tal? Muy bien. Una pregunta muy corta. Estamos hablando durante mucho tiempo en esta jornada de desinformación, movimientos políticos, fake news. Yo estoy empezando a detectar que hay mucha gente que hace más caso a Internet que a los medios tradicionales. Y creo que en muy poco tiempo vamos a ver a alguien que pierda la vida porque se ha intoxicado ideológicamente con algo, que todavía no ha pasado. Pero cuando vemos que hay gente que se suicida o salta por una ventana porque ha leído o ha visto a alguien en Internet que le ha dicho algo, el problema ya no será un problema ideológico, sino un tema de salud de las personas. La pregunta que os hago es, ¿debería regularse en un código penal, como hay un libelo, un perjurio, un derecho al honor, debería comenzar a regularse esto para pararlo y que ciertas personas, ciertas cosas que circulan por las redes jamás lleguen a las personas de la calle porque pueden minar la credibilidad de los sistemas y pueden en un momento dado pues hacer que la gente
entre en un momento de locura, como creo que está pasando en ciertos perfiles sociales. Gracias. Sean muy sintéticos, por favor. Bueno, yo una aclaración súper rápida, de 3 segundos. No ha pasado en España, pero se ha pasado en otros lugares. El asesino creo que era del Paso, que mató a varias personas en El Paso, y el de la sinagoga de Alemania, eran asiduos usuarios de determinadas páginas muy concretas de desinformación de Estados Unidos. Y se ha puesto concretamente el ejemplo aquí del Pizzagate, y casualmente formaban parte de la misma red. O sea, todo el fenómeno de la Pizzagate están vinculados a la teoría de QAnon, y un montón de páginas de carácter antisionista y de carácter supremacista que han inspirado directamente atentados. Con lo cual sí que está ocurriendo atentados por páginas muy concretas. El análisis sobre tema legal, ahí yo no meto porque es el abogado. Yo creo que son estos derechos fundamentales, un derecho a la libre expresión y frente a un derecho casi a una protección precisamente para evitar estas situaciones. Es difícil ponerle puertas al campo. Casi aspiro más a que cuando se haga algo mal se diga y se ponga en manifiesto. Prohibirlo previamente creo que es complicado y nos llevaría a una zona gris que a lo mejor sería incluso peor. No hay tiempo para más preguntas. Pepe quería preguntar, lo siento. No, pero no voy a preguntar. Ya no te dejo. Iba a contestar. No, tampoco puedes contestar. Ya lo guardas para luego, para más tarde o para mañana, que volveremos. Yo, en cambio, que he venido aquí a hablar de mi libro, no. Para los que acabáis de llegar y los que os habéis incorporado a medio camino, para antes de terminar, y ya que el señor moderador me va a dejar, he hecho un resumen de la mesa, de una palabra por ponente. No sufráis, por si acaso, que veo aquí los del CCN que me miran. Ya. Y tú sabes a quién me refiero. Una palabra por ponente, de resumen, a ver si estáis de acuerdo. Para Pablo López ha hablado de una palabra fundamental que es desconfianza. No le gusta desinformación, prefiere desconfianza y defiende el Observatorio Digital para la prevención. Así es. Acertado, ¿verdad? Para Javier le saca una palabra, trazabilidad. A él lo que le preocupa, el mayor reto, es llegar al origen. Y, por supuesto, Elisa, que lo ha dicho esta mañana en su ponencia, como el primer menir de la lucha contra los malos. Ignacio Buenavista ha dicho formación, herramientas para hacer de detectives, aunque no lo seáis profesionalmente, pero casi sí. Formación, la importancia de la formación. Ramón, sí, ¿verdad? Ramón Ortiz. Ramón era difícil porque él se ha quedado, esta mesa se llamaba Desinformación como reto para la ciberseguridad. Y el reto que tienen ellos, el peligro, es que son amplificadores de una noticia falsa. Y ahí es un reto con el que tenéis que sufrir y luchar. Como el reto de ser amplificadores. Y por último, Héctor ha hablado de la importancia del factor cultural, la parte académica. Bueno, y eso, y de que es malísimo recomendando películas de cine a su cuñado, y que por eso su cuñado no le deja, porque no tienes gusto, claramente no tienes gusto para el cine y no sabe cómo decírtelo. Y hemos podido ver un fantástico vídeo que nos habéis traído, en el que decía al principio uno de los entrevistados, nos encantan las mentiras, que sonaba a jocoso, pero es inquietante y peligroso porque, como se ha mencionado en 3 ocasiones hoy, para el 2022, según Gartner, la mitad de las noticias que consumamos en la red serán noticias falsas. Así que seguiremos hablando. Un aplauso, por favor, para Héctor, para Ramón, para Ignacio, para Javier, para Pablo y nuestro presentador, moderador, Pepe de la Peña. Muchas gracias. En Sevilla, ¿eh?